Muy buenas a todos y todas nómadas, soy Kenpachi, bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traigo la guía de Brevey. Vamos a ver todo sobre este personaje, build, matizas, rotaciones, todo sobre el personaje. Lo primero, como siempre, vamos a ver los cambios que hay de la versión global con respecto a la versión china. En el apartado habilidad, destruir y carga está exactamente igual que la versión china. El apartado rasgo, impacto de fuerza está exactamente igual que la versión china. En el apartado de resonancia eléctrica, este 15% equivale a un 20% y este 25% equivale a un 40% en la versión china. En el apartado de resonancia de escarcha, este 15% equivale a un 20% y este 25% equivale a un 40% en la versión china. En el apartado de relámpago corte veloz, este 46,87% en la versión china equivale a un 600%. Este 0,62% en la versión china equivale a un 10%. Este 23,43% de la versión china equivale a 360%. Este 85,93% en la versión china equivale a 1200%. Y este 1,3% en la versión china equivale a 2,5%. El apartado rotación milagrosa está exactamente igual que la versión china. El primer dupe está exactamente igual que la versión china. El tercer dupe, este 10% equivale a un 16% en la versión china. Su quinto dupe está exactamente igual que la versión china. Y su sexto dupe, este 10% y 4% de la versión china, para ambos casos equivale a un 20%. El resto estaría igual que la versión china. En el apartado de habilidades de ataque normal os voy a mostrar una tabla en cada uno de los cambios que hay con respecto a la versión china. En el apartado de habilidad, este 25% equivale a un 40% en la versión china y este 10% equivale a un 20% en la versión china. Este 585 en la versión china equivale a 1463% y este 1800% en la versión china equivale a 4500%. Este 1200 equivale a 3000% en la versión china. Este 585 equivale a 1463% en la versión china. Este 811% en la versión china equivale a 1026%. Este 1,5 equivale a 2,6 segundos. Y en el apartado cada objetivo puede transformarse hasta una vez, en la versión china es 4 veces. Y bueno, estos serían todos los cambios que hay con respecto de la versión global a la versión china. La verdad que está, de mi punto de vista, un poco de más balanceado, ¿de acuerdo? Sí que la verdad que en sus dupes más o menos lo han respetado, pero el resto del personaje ha sido bastante balanceado. Bueno, ahora vamos a hablar del personaje, vamos a ver su combo de golpes básicos, ¿vale? Esta sería la cadena de combos básicos. Esta sería la cadena de combos aéreos. El ataque y esquive. El ataque y esquive hacia adelante, hacia atrás. Esta sería la cadena manteniendo pulsado, ¿de acuerdo? En la cual nos convertimos en Mez y nos lanzamos hacia el objetivo. Y luego tendríamos el mantener pulsado, que controlaríamos al Mez, ¿vale? Al arma. Y en el cual pues estaría generando daño continuamente. Si utilizamos otra arma, veremos como el arma del Mez, ¿vale? Estaría generando daño de forma secundaria con cualquier arma, ¿vale? Esto es lo bueno que tiene el personaje desde mi punto de vista de Brevey. Brevey, como ya iremos viendo en el vídeo, ¿vale? Es un personaje soporte. No va a actuar como DPS, como carry. Sí es verdad que lo podemos utilizar como sub DPS en la rotación, pero quedaría más siempre como un apoyo, ¿vale? Como un sub DPS. Esta sería la ulti del personaje. Esta ulti tiene una particularidad: cuando no estamos utilizando resonancia de sacramento, a los enemigos los convertiremos en lo que viene siendo Mez, ¿vale? Aquí en el entrenamiento de prueba no lo hace, ¿de acuerdo? Pero normalmente cuando son enemigos que no son jefes, ¿vale? Los transforma en Mez. Esta sería la habilidad del personaje. Cuando nosotros utilizamos la habilidad del personaje en la ranura principal, obtenemos un 25% de aumento de daño eléctrico. En la ranura secundaria obtendríamos un 10% de daño de escarcha.
Cuando nosotros utilizamos la habilidad del personaje y no estamos en resonancia de sacramento, la habilidad va a generar 585% del ataque más 3695 a los objetivos cercanos y le aplicaremos un impacto de fuerza. Cuando nosotros utilizamos la habilidad y nosotros generamos daño, ¿de acuerdo? Aquí, cuando nosotros llegamos a cierta cantidad de daño, podemos utilizar la habilidad de nuevo. Esta habilidad va a generar 1800% del ataque, ¿vale? Durante estos 30 segundos, generando daño, vamos a poder lanzar ese ataque extra, ¿de acuerdo? Un máximo de 3 por habilidad, ¿vale? Por esos 30 segundos vamos a poder lanzar hasta 3. Vale, quiero que entendáis bien la habilidad, ¿vale? Cuando nosotros utilizamos la habilidad, ¿de acuerdo? Aplicamos lo que viene siendo impacto de fuerza, ¿de acuerdo? Entonces nosotros generaríamos daño y vamos a obtener oleadas, ¿vale? Oleadas de energía de MET. Tenemos dos opciones, ¿vale? Una es, como estáis viendo, podemos ir tirándolas, ¿de acuerdo? Seguimos generando daño y las podemos ir tirando durante estos 30 segundos hasta un máximo de 3 veces. La otra opción que tendríamos sería simplemente tirar la habilidad, ¿vale? Y generar daño. Con lo cual, lo que haríamos sería acumular las oleadas de energía de MET y estas infligirían daño igual a los tiempos de carga sin usar por 1200% del ataque, ¿vale? Quiero que veáis esto. Vale, más o menos voy a parar ahí. ¿De acuerdo? Como habéis visto, no se ha generado ningún tipo de daño. Y esto es porque tienes que, o bien, fijar bien al enemigo. Yo no sé si esto es por el tema de fallo de prueba, ¿vale? Pero vamos, se puede mostrar simplemente, para que se vea, en este caso simplemente nos acercamos un poquito más al cactus antes de que termine la habilidad y vais a ver el daño que genera de forma pasiva. ¿Vale? Sería con la acumulación de las cargas, ¿vale? De las oleadas que no estamos utilizando. Vale, voy a dejar ya ahí, más o menos. Ahí, como habéis visto, he generado como 877k, ¿vale? Que vendría siendo eso, ¿vale? Ahora, cuando tenemos resonancia de sacramento activa, usar habilidades inflige daño igual al 585% del ataque y aplica impacto de fuerza, ¿vale? Que eso es después de utilizar la habilidad a los objetivos golpeados. Restaura tu PS igual al 400% del ataque y los de tus compañeros cercanos y restaura un 10% de los PS máximos de cada compañero. Elimina tus desventajas y defectos de control los de tus compañeros cercanos, incluyendo mordidas gris, y otorga inmunidad a las desventajas y efectos de control durante 10 segundos con un cooldown de 15 segundos. La verdad que no está nada mal, ¿vale? Siempre y cuando vayamos con de healers, ¿vale? Vayamos con resonancia de sacramento, la verdad que está bastante bien. Sobre todo para curarnos nosotros vida y la de nuestros compañeros. No está nada mal. Bueno, una vez visto el personaje, ¿vale? Sin tener en cuenta sus dupes, la verdad que como ya habréis dado cuenta, ¿vale? El personaje es más bien un sub DPS, ¿vale? Que también se aplica bastante bien como healer, ¿de acuerdo? No es que el personaje, la verdad, que quite mucho daño, tanto ni utilizando al MET, ¿vale? En el personaje, ni su combo básico, ¿vale? No es que quite realmente mucho daño. La habilidad tampoco es para tanto, ¿de acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que aquí en el campo, por ejemplo, lo lleva 6 dupes, ¿vale? No es que haga mucho daño, ¿vale? No es un personaje que vayamos a estar utilizándolo como carry, como DPS. Su habilidad tampoco es la gran cosa, no es una maravilla, hay que decir las cosas como son. Y como daño secundario, bueno, pues tampoco está mal, ¿vale? Sí es verdad que como daño secundario, pues bueno, está ahí como soporte, nos va generando daño. Como si estáis fijando ahí, quita, pues eso, 4000, 5000, ¿vale? Va quitando daño de forma constante. No tiene tampoco, lo bueno que tiene es eso, que no tiene cooldown, ¿vale? Va a estar el personaje constantemente, el arma de mech, golpeando y generando daño sin parar, ¿de acuerdo? Da igual la cantidad de enemigos que haya. E incluso los puede agrupar, ¿de acuerdo? Y le generaría daño a todos, ¿vale? No se centra simplemente en uno. Los ataques son un poco de área, por así decirlo. Bueno, el pequeño área que tiene el mech, ¿no? Pero les puede golpear a varios. Y bueno, no está mal, ¿vale? Como acompañamiento no está mal, ¿vale? Desde mi punto de vista, ahora vamos a ver los dupes. No es tampoco que sea un personaje, desde mi punto de vista, imprescindible para el team eléctrico, ni de coña, ¿vale? No lo es. Sí es verdad que está bien como soporte, ¿vale? Porque vamos a poner estas, por ejemplo, si llevamos en el team eléctrico a Nanjing, llevamos a Brevey y llevamos a la chiquitilla esta eléctrica, pues bueno,
no está nada mal, ¿vale? Las cosas hay que decirlas como son. O sea, podemos generar bastante daño porque el mes es un daño extra que vamos a tener ahí, pues generando bastante daño, ¿de acuerdo? Entonces, pues no está nada mal, ¿vale? Podemos estar ahí generando muchísimo daño y, pues nada, un daño extra. Y tampoco es que la ulti sea que quite muchísimo daño porque, ¿vale? Su ulti, bueno, está bien, genera algo de daño, ¿vale? Pero no es de los mejorcitos. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Genera daño, ya está, los transforma, si son enemigos que no sean jefes, bueno, está bien, tiene sus tonterías como digo yo, pero no es un personaje de punto de vista imprescindible a sacar sus 6 dupes, etcétera. Ahora lo vamos a ver, no lo es, ¿vale? En el apartado dupe, su primer dupe, cada golpe de frenesí en cadena rosa, ¿vale? Que esto viene siendo cuando mantenemos el ataque del personaje o un ataque de mes coordinado secundario, que es cuando llevamos un arma secundaria, restaura los PS igual al 12% del ataque. En partida de equipo, cada golpe restaura un 18% de los PS. Cuando un compa, o sea, un compañero recibe daño que reduce sus PS a menos del 25% de sus PS máximo, también recupera PS igual al 30% de los PS máximo y le otorga inmunidad de daño durante 3 segundos. Si el daño es letal, entonces se evitará el daño letal una vez más. Puede activarse hasta una vez cada 60 segundos, ¿vale? Como ya estoy diciendo, este personaje es un personaje de soporte, ¿de acuerdo? Con lo cual, al tener su primer dupe activado, nos va a venir bastante bien porque vamos a restaurar PS. Eso la verdad que está bastante bien, tanto utilizando de forma principal, que no lo vamos a utilizar nunca de forma principal, ¿vale? Generando daño, sino va a ser siempre de forma secundaria, ¿vale? Utilizando una arma secundaria que no sea la del personaje de Brevey. Así que no está mal, porque nos va a generar bastante curas, ¿vale? Esto viene siendo, desde mi punto de vista, Brevey es como el personaje de Fenrir, ¿vale? Por así decirlo, 2.0, vamos a llamarlo así, Fenrir 2.0, en el cual, de forma pasiva, sin tener que utilizar en este caso a Fenrir, que nosotros generaríamos PS utilizando su habilidad, en este caso, de forma pasiva, vamos a generar curas, ¿vale? Nos va a restaurar la vida, está bastante bien. Su segundo dupe, cuando una resonancia diferente a la de Sacramento está activa, ¿vale? Que normalmente siempre vamos a llevar o bien equilibrio o bien vamos a llevar modo DPS, aumenta el daño eléctrico y el daño de escarcha a los jefes en un 10%, ¿vale? Que esto la verdad que está bastante bien, ese 10% no está nada mal. Cuando resonancia de Sacramento está activa, obtienes un uso adicional de onda de choque de mes, ¿vale? Que está viene siendo una onda, ¿vale? Utilizando la habilidad del personaje mes. Y ahora restaura los PS por una cantidad igual al 15% de los PS máximos de tus compañeros, ¿vale? O sea que como ya estáis viendo, si llevamos al personaje de Brevey en una rotación, ¿vale? O en un team que viene siendo de Sacramento, ¿vale? De healer, va a estar bastante bien, ¿vale? Va a estar bastante bien porque ya no sería tanto su primer dupe, que ya nos curaría tanto a nosotros como a nuestros compañeros de equipo, sino también que al utilizar la habilidad del personaje, ¿vale? También vamos a estar restaurando PS máximo a los compañeros, que eso la verdad que está bastante bien, ¿vale? Porque ya tanto su primer dupe recuperaremos el 30% de los PS máximos y otorgaríamos inmunidad al daño letal. Y su tercer dupe también, al utilizar la habilidad, pues iríamos restaurando hasta un 15% de los PS máximos de nuestros compañeros. Así que como ya os digo, como soporte healer está muy bien el personaje, ¿vale? También como soporte con el primer dupe, como soporte healer, ¿vale? Para nosotros, que no está nada mal, ¿vale? Porque ya Fenrir a esta altura ya cae mucho de los del team eléctrico. Entonces, como ya os digo, Brevey es como una adaptación de Fenrir 2.0, ¿vale? Su quinto dupe aumenta el daño infligido por el ataque mes coordinado secundario y la onda de mes en un 30%, ¿vale? Está bastante bien, ya os digo, porque este quinto dupe lo que haría es que el arma del mes aumentaría pues ese daño hasta un 30%, que la verdad que no está mal, pero tened en cuenta que como ya habéis visto, el personaje de mes, ¿vale? Lo que viene siendo, en este caso, yo lo pongo como ejemplo, en el campo de entrenamiento, ¿vale? A 6 dupes, ¿vale? Está quitando alrededor de eso, de 6.000, 8.000, 10.000, ¿vale? Entonces el 70%, bueno, pues no está nada mal, ¿vale? Porque ya sabemos que está generando daño de forma constante y a la larga se notaría bastante. O sea que este quinto dupe tampoco está absolutamente nada mal. Y su sexto dupe, mientras amplificador de pasto esté activo, aumenta los efectos de refuerzo de daño de escarcha y electricidad en un 10% el daño eléctrico y en un 4% el daño de escarcha. Bueno, no, en este caso lo he leído mal.
El daño de escarcha un 10% y el daño de electricidad en un 4%. Se entiende así, ¿vale? Yo lo entiendo así, respectivamente. El halo de Mech aumenta el daño final de los enemigos en un 20% y la destrucción en un 25%, que tampoco está nada mal, ¿vale? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, los mejores dupes del personaje, desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Serían, o por lo menos los más destacables, serían su quinto y su sexto dupe, ¿vale? Serían los más destacables, porque en base a lo que viene siendo el daño, sí es verdad que el quinto y el sexto dupe es lo que más nos conviene a nosotros. Sobre todo el quinto dupe, ¿vale? Y el sexto dupe, por tanto el quinto por el 30%, que nos va a generar más daño el med, o sea el arma, de forma secundaria. Y el sexto dupe, ya os digo, porque nos aumenta el daño eléctrico y el daño final un 20% y la destrucción un 25%. Que esto la verdad que se agradece bastante, ¿vale? No tanto el daño eléctrico, porque bueno, eso ya lo haríamos nosotros con el tema del set, pero bueno, ahí se agradece también. Pero sobre todo el quinto dupe. Ahora bien, si vamos como Team Healer, pues hombre, ya os digo que llegar hasta su tercer dupe, pues está tremendo, está divino, vamos. Ahora, si veis que no interesa mucho lo que viene siendo su quinto dupe, porque veis que el mes no genera tanto daño como soporte, sí que está bien, ¿vale? Es casi, por así decirlo, voy a decir, un daño parecido a que nos puede hacer Sirviente Inteligente. Bueno, está ahí, ¿vale? Yo creo que el Sirviente Inteligente haría incluso más daño. Pero bueno, está ahí, ¿vale? Porque el mes tenéis que tener en cuenta que está generando daño de forma constante y muchísimo más rápido, ¿vale? Y su sexto dupe, pues bueno, pues si no os compensa mucho el 20, el 25% y el 10, el 4, ¿vale? Pues bueno, ya sabéis que yo con el tema de los multielementales, todo el tema del daño eléctrico, hielo, lo veo una chorrada mental, ¿vale? Porque este personaje lo vamos a utilizar con un team eléctrico, obviamente. Y lo que nos pueda dar de daño de escarcha, pues a nosotros no la va a sudar. Directamente es que no la va a sudar porque no nos interesa. Si no os convence mucho el quinto y el sexto dupe, ¿vale? Y queréis invertir más en un personaje carry, ¿vale? En un personaje DPS, pues yo mi recomendación sería simplemente que sacaréis su primer dupe, ¿vale? Sacar su primer dupe, ¿vale? Porque es el dupe en el cual nosotros vamos a restaurar PS, ¿de acuerdo? No tanto su tercer dupe, dado que aquí os tendríamos dos usos adicionales de onda M, ¿vale? Esto no nos interesa mucho, porque no vamos a utilizar la habilidad y vamos a estar golpeando con el mes, o en una rotación vamos a utilizar la habilidad o lo vamos a cambiar de personaje y utilizar de nuevo al mes. No nos va a servir mucho, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, si vamos en esta rotación, la que vamos a Nanjing, llevamos también el arma de dragón azul. Entonces, no, ¿por qué? Porque las ultis se cargan muy rápido, ¿vale? Las ultis se cargan muy rápido y no vas a tirar la habilidad del personaje de Brevey y vas a estar generando daño con otra arma para luego tener que esquipear o utilizar la ulti del personaje de Brevey porque no te interesa, porque no genera mucho daño. Te interesa más utilizar la ulti de Nanjing o la ulti de dragón azul. Entonces, ya os digo, no vamos a utilizar mucho lo que viene siendo la pasiva, por así decirlo, o el daño extra de la habilidad del personaje de Brevey, ¿vale? No vamos a utilizar esas ondas porque no interesan mucho, o sea, las ondas de mes no interesan mucho. Y ya os digo, el tercer dupe, si vamos como healer si nos interesa, si no, no nos interesa. Ya os digo, si lo queremos utilizar como soporte, yo creo que con su primer dupe iría perfecto, ¿vale? Su primer dupe iría perfecto, porque si lo queremos utilizar más como soporte y generar daño, estaríamos obligados a sacar su quinto y sexto dupe, ¿vale? Quizás no tanto su sexto, ¿vale? Dependiendo del tema de la rotación que llevemos aquí, porque si llevamos, por ejemplo, a Fiona, pues ya no es tan necesario sacar el sexto dupe, quitando a Nanjing, por ejemplo, no sería tan necesario, pero sí su quinto dupe, ¿vale? Para que tengamos más daño de forma pasiva, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto sería básicamente mis recomendaciones free to play. Si no queremos ir como DPS, simplemente soporte, su primer dupe. Y si queremos para los free to play utilizarlo como healer, pues vale, pues aquí tendríamos que sacar hasta su tercer dupe, ¿vale? Y para los metas, pues ya os digo, llegar hasta su quinto y sexto dupe, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es básicamente lo que yo os recomiendo. Vamos a ver el apartado de rasgo, impacto de fuerza antes de concluir con el personaje de Brevey. Cuando el arma está totalmente cargada, el siguiente ataque aplica impacto de fuerza en el enemigo durante 45 segundos, por lo que aumenta el daño eléctrico y el daño de escarcha recibidos un 10% y un 15% adicional en las partidas de equipo.
impacto de fuerza reemplaza el estado grave del objetivo y los objetivos con impacto de fuerza no pueden volverse graves. Los ataques de escarcha congelarán los objetivos en el impacto de fuerza durante 2 segundos y los ataques eléctricos eliminarán las ventajas de los objetivos. Este efecto solo se puede activar una vez cada 15 segundos en el mismo objetivo. Para lo que se preguntan a estas alturas qué es impacto de fuerza, es cuando nosotros utilizamos la habilidad del personaje a los objetivos cercanos y les aplicamos impacto de fuerza. Bueno, el tema de resonancia elemental, bueno, pues esto es lo típico de siempre, fusión electroescarcha. Pues cuando el arma inflige daño, el ataque se calcula según el ataque, base, electricidad o escarcha más alto equipado, en el porcentaje de ataque, electricidad o escarcha más alto equipado y el porcentaje de refuerzo de daño. El arma se considera tanto escarcha como eléctrica, ¿vale? La resonancia eléctrica, lo de siempre, 15-25%. La resonancia de escarcha, bueno, aumenta el ataque de escarcha un 15%, la resistencia un 25%. Se activa al equipar 2 o más armas de escarcha, ¿vale? Para el Team Hielo, ¿de acuerdo? También podéis permitiros sacar al personaje de MES, ¿vale? Como un apoyo, soporte healer, que no está nada mal. Luego tendríamos lo último, relámpago, corte veloz. Al equipar el arma de MES, las habilidades de descarga del arma infligen daño igual al 46% del ataque eléctrico, más el 600,2 de los PS máximos. Del nómada, más 23,43% del arma de suba de tipo de resistencia hasta el 85,93% de los críticos a los objetivos cercanos. Durante el estado de combate, después de cada 0,5 segundos, el siguiente daño de corte veloz aumenta una vez más, ¿vale? Hasta un máximo de 30 veces. O sea que la verdad que esto tampoco está mal. De haber varios daños de corte veloz, se usará el valor inicial más alto para el cálculo. El daño de corte veloz cuenta como daño de descarga. Si hay alguna arma física o de fuego equipada, el daño de relámpago se multiplicará por 1,3. Adicionalmente, el daño eléctrico no se ve afectado por ningún efecto por refuerzo de daño, excepto por lo de siempre, ¿vale? Aquí también tendríamos relámpago corte veloz, que la verdad es que no está nada mal, ¿vale? Está bastante bien. Como ya estoy comentando, por eso digo que esto del multielemental a mí me parece un poco una tontería, ¿vale? Es porque esto, por ejemplo, pues no se aplicaría a un Team Hielo que tú tengas, ¿vale? Con tu set tipo hielo, ¿vale? Si es verdad que a lo mejor podrás tener por ahí algún que otro stats, por así decirlo, que te genere daño eléctrico, pero esto en sí no lo vas a potenciar mucho, ¿vale? Sobre todo porque el set eléctrico está basado en PS y en daño eléctrico. Entonces, pues, esto a lo mejor no te rinde mucho en el Team Hielo, ¿vale? Y luego ya por último tendríamos rotación milagrosa. Al desafiar fantasma del pasado y fantasma secuencial con el arma de MES equipada, ganas 15 segundos adicionales en la duración del desafío. Al desafiar origen de la guerra por cada arma de MES equipada por el equipo gana 25 segundos adicionales y la duración del desafío máximo 50 segundos, ¿vale? Esto pues bueno, una chorradilla más que nos ha metido Tower Fantasy aquí para rellenar el bulto, que bueno, pues no está mal. Pues ya que estamos hablando de soporte, pues bueno, vamos a hacer los soportes para cualquier tipo de desafío. En este caso, pues bueno, nos han metido aquí origen de la guerra y nos han metido fantasma del pasado y fantasma secuencial. Pues bueno, pues ya está, pues un extra que ahí pues está también, ¿vale? El personaje de Brevey, ¿vale? Yo os digo, os lo aconsejo que lo saquéis a 0 dupe, ¿vale? Da igual, tiene elemental desde mi punto de vista que seáis. Sacarlo a 0 dupe, porque o a un dupe incluso, ¿vale? Sobre todo si sois team eléctrico y team hielo, ¿vale? Pues sacarlo a un dupe, porque la verdad que el personaje pues te aporta estas chorraditas que tenemos aquí, ¿vale? Que esto nos va a valer para cualquier team elemental, y ahí está. Y sobre todo, ya os digo, para el team eléctrico y para el team, vamos a decirlo así, hielo también. Su primer dupe nos va a venir muy, pero que muy bien, ¿vale? Y si somos Team Hell, ¿vale? Pues su tercer dupe nos va a venir fantástico, ¿de acuerdo? Team meta para el personaje del Brevey, ¿de acuerdo? Sería o bien Nanji Mimi o Mimi y Fiona, ¿de acuerdo? Yo creo que eso sería el team meta para el personaje del Brevey. Para el Team Hielo sería Brevey, Lin Han, Yulan o Brevey, Lin Han, Nanjing, ¿de acuerdo? Yo diría que eso serían las combinaciones, ¿vale? Más plausibles para el personaje de Brevey, ¿de acuerdo? Bueno, yo voy a mostrar una rotación con Brevey, Nanjing y Mimi, ¿de acuerdo? La rotación iría así: empezaríamos con Brevey, lanzaríamos habilidad, pasaríamos a Nanjing, tiraríamos habilidad, pasaríamos a Mimi, las dos habilidades, combo de golpes básicos, ¿vale? Mantenemos, cargamos, ¿de acuerdo? Vamos cargando para ir tirando siempre lo que viene siendo la habilidad del personaje de Nanjing. Tenemos dos opciones: o utilizamos la habilidad del personaje de Nanjing de forma pasiva, ¿de acuerdo? Y directamente lo que hacemos es tiramos un golpe y utilizamos la ulti del personaje, porque aquí las ultis sí nos interesan, ¿vale?
porque nos van a generar daño con Brevey, ¿vale? Nos van a generar un daño extra. También tenéis que tener en cuenta que, lo voy a parar aquí en este punto, ¿vale? Cuando estamos utilizando el personaje de Brevey, Nanjing y Mimi, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que cuando nosotros utilizamos la ulti del personaje de Nanjing, ¿vale? Como vamos con tiro eléctrico, aquí directamente el clon, ¿vale? Vais perdiendo vida constantemente, ¿vale? Así que tenemos dos opciones: o lo dejamos que vaya golpeando, ¿de acuerdo?, al enemigo, o directamente lo que hacemos es lo imbuimos y tiramos todas las cargas rápido, ¿vale? Yo desde mi punto de vista podéis hacer las dos opciones. Si queréis dominar al clon y hacer directamente la habilidad vosotros mismos, si no lo dejáis de forma pasiva, ¿de acuerdo? Ya os digo, no tendríamos que tirar nunca la ulti del personaje de Brevey porque no genera mucho daño y su habilidad tiene un cooldown de 30 segundos, ¿de acuerdo? Así que una vez dicho esto, dame un segundillo. Comienzo de nuevo la rotación, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, empezaríamos la rotación con Brevey como antes, ¿vale? Recordad que tiene un cooldown de 30 segundos para tirar su habilidad. Sin que tiramos la habilidad, ¿de acuerdo? Pasamos a Nanjing, habilidad, tiramos las dos cargas de Mimi, golpes básicos de Mimi, ¿vale? Mantenemos pulsado, vamos cargando. Aquí tiraremos otra vez la ulti del personaje de Nanjing, ¿vale? Yo en este caso lo voy a dejar de forma pasiva, tiro otra vez la ulti del personaje de Mimi. Otra vez golpes básicos, mantenemos pulsado. ¿Vale? Y en esta tercera rotación, ¿vale? Vamos a hacer todas las cargas hasta que se cargue completamente. En esta tercera rotación, ¿vale? Tiramos la ulti del personaje, invadimos clon, tiramos todas las cargas con el clon, ¿vale? Tiramos la ulti del personaje de Mimi, ¿vale? Aquí pasaríamos rápido al personaje de... Aunque tiramos la ulti da igual, ¿vale? Tiraremos la habilidad de nuevo. Aquí ya pasaríamos al personaje de Mimi y volveríamos de nuevo a tirar cargas, ¿vale? Hasta cargar ya lo que viene siendo completamente ambas barras de las ulti, ¿vale? Y aquí de nuevo tiraremos ya, esta sería otra vez el inicio de la rotación, ¿vale? Tiraríamos de nuevo la ulti del personaje de Mimi, la habilidad de Nanjing, tiraríamos las dos de Mimi, haríamos golpes básicos, ¿vale? Mantenemos cargado. Ya digo, en esta fase sí, ya podríamos tirar de nuevo el personaje de Nanjing. Aquí apoderaremos del clon, ¿vale? Nos apoderamos del clon. Tiramos todas las cargas, ¿de acuerdo? Tiramos la ulti del personaje de Mimi. Aquí podríamos tirar de nuevo, si queréis, la de Nanjing, ¿vale? Para pasar ya directamente a Brevey y tirar su habilidad, ¿vale? Tiramos su habilidad con Brevey. Pasamos ya directamente a Mimi, ¿de acuerdo? Recordad que como tenemos hipercuerpo, acercaros lo máximo posible, ¿vale? Por el tema de la pasiva de Brevey, ¿vale? Para que genere ese daño. Aquí vamos a cargar un poco, ¿vale? Hacemos unos pocos golpes básicos para tirar la habilidad de Nanjing. Tiraríamos otra vez de nuevo la ulti de Mimi. Tiraríamos las dos habilidades, ¿de acuerdo? Y aquí ya de nuevo a hacer golpes básicos. Esta sería la rotación, ¿de acuerdo? Desde mi punto de vista, la rotación ideal. Como ya os digo, la habilidad, ¿de acuerdo? Pasaríamos de nuevo a Nanjing. O sea, perdón, a Mimi. Y ya haríamos las cargas completas de las ulti, ¿vale? Aquí se aprovecha bastante la ulti, sobre todo con estos dos personajes que generan bastante daño de ulti. Y porque tenemos estas utilidades con la ulti, ¿de acuerdo? Sobre todo con el tema del clon de Nanjing. Y el daño que generaría también la ulti del personaje de Mimi, ¿vale? Así que interesa bastante. Y bueno, esa sería la rotación, ¿de acuerdo? Bastante sencilla, bastante rápida, desde mi punto de vista también bastante divertida. Y como ya habéis visto, casi en 3 minutos he generado pues 177 millones, o sea que está bastante bien. Ya digo, esto con un buen set, ¿de acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que yo, por ejemplo, a Mimi la tengo a 0 dupe ahora mismo, o sea que estoy sacándole dupe al personaje. Y Brevey aquí está a 0 dupes también, ¿vale? Así que ya os digo, a más dupes y teniendo un buen set, ¿de acuerdo?
se genera muchísimo daño, ¿de acuerdo? En estos 3 minutos podéis generar perfectamente 400-500 millones sin problema ninguno. En el tema del rasgo del personaje de Brevey, aumenta el daño final un 18%, ¿vale? Que esto es ya casi la mayoría de todos los personajes. Cuando el arma de Brevey está equipada, aumenta el daño final en un 6% adicional. Cuando Resonancia de Sacramento está activa, el daño adicional del daño final también afectará a los compañeros cercanos. Este efecto no se acumula. Así que esto la verdad que está bastante bien. Sobre todo ya os digo, cuando llevamos el personaje de Brevey de healer, ¿vale? En Resonancia de Sacramento está bastante bien, ¿vale? Vale, con el tema de qué rasgo debemos tener activado, o bien podemos tener activado, ¿vale? En el team de Nanjing, Mimi y Brevey, o bien activamos el rasgo de Brevey, ¿vale? Para tener ese 18 más el 6% adicional de daño final, ¿de acuerdo? Esto el tema del Sacramento no nos va a servir a nosotros. O bien tenemos el rasgo de Nanjing activado, ¿de acuerdo? Pondríamos a Nanjing como arma principal, el daño final aumentaría un 18% y por cada arma no alterada equipada aumenta todo el daño elemental un 8%, ¿vale? Así que tendríamos un 16% de daño elemental. El de Mimi no nos serviría dado que solamente se activa cuando se equipa 3 armas eléctricas, ¿vale? Aumenta el daño eléctrico un 6%, de duración de mejora de la tasa crítica un 25%. Así que esto no nos serviría con Nanjing, ¿de acuerdo? Yo en un principio pensé que sí, ¿vale? Pero no funciona, ¿vale? Porque hay una pasiva que se activa con el personaje de Mimi, que cuando tenemos a Nanjing, esa pasiva no se activa, que es cuando tenemos las 3 armas eléctricas equipadas. Con lo cual, yo voy a entender, ¿vale? Que el rasgo tampoco se activa al tener a Nanjing en el team. Vale, ahora vamos a ver el apartado matriz para el personaje de Brevey. El set de 2 piezas, aumenta el daño elemental de un 7,5 hasta un 12%, aumenta la curación saliente del nómada en un 30% por 30 segundos después de usar cualquier habilidad de descarga. Esto la verdad que esto está tremendísimo, ¿de acuerdo? Esto es súper compatible con su primer dupe, ¿de acuerdo? O incluso sin no tener el primer dupe, teniendo el set de 2 matrices, ¿de acuerdo? También nos vendría muy bien. Y el set de 4 piezas después de usar frenesí en cadena rosa, ¿de acuerdo? Es posible cargar incluso tras liberar un ataque normal. Tras usar onda de choque de 1 million mes, aumenta el daño final en un 10% por 30 segundos. Cuando Resonancia de Sacramento no está activa, aumenta el ataque conjunto en un 26 a un 38%. Cuando Resonancia de Sacramento está activa, aumenta el ataque conjunto del nómada y los compañeros cercanos de un 14 a un 20%. Así que la verdad es que está súper completo, ¿vale? Ya os digo, el set de 4 piezas es ideal para el personaje de Brevey. Aparte del set de 4 piezas del personaje de Brevey, también podemos poner 2 piezas de Brevey, ¿vale? Con 2 de Samir, 2 piezas de Brevey, 2 piezas de Brevey y 2 piezas de lluvia de ceniza volcánica, ¿vale? De Aboilea, ¿vale? También iría bastante bien. O incluso el set de 2 piezas de Brevey con el set de 2 piezas de Scilia, ¿vale? De tambores reverberantes, ¿vale? Yo mi recomendación, incluso el set de 4 piezas tampoco iría nada mal, ¿vale? Y bueno, nada más, este ha sido el vídeo build del personaje de Brevey. Espero que os haya gustado. Como siempre, dejadme en la caja de comentarios todo lo que opináis sobre el personaje de Brevey, si le vais a sacar, si no, si os parece un buen personaje, si no lo es. Todo eso dejadmelo en la caja de comentarios. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, no olviden suscribirse al canal, denle un fuerte like y como siempre, ¡hasta la próxima!